cuando nos vengan, en lugar de mirar hacia abajo, tenemos que mirar y levantar bien la barbilla para arriba. No, si el que deberías estar avergonzado eres tú. Que tenéis esclavizada la isla de Cuba. Que Venezuela la habéis arruinado, que tuvisteis que poner un muro y una verja que iba del mar Báltico al mar Mediterráneo. Una verja de 3 metros de alto, con casetas cada 2 kilómetros con guardias armados. Es que vuestras ideas se tuvieron que defender así. Y todavía hoy se tienen que defender a punta de pistola. Esas son las ideas socialistas. Ya sabéis lo que dicen en Alemania. Decían República Democrática Alemana. Una república 3 mentiras. No era república, no era democrática y no era alemana. Era una monarquía hereditaria. No era democrática, era una tiranía espantosa. Y no era alemana porque estaba manejada por los rusos. Bueno, pues hay que... vuestra democracia no es tal. Y vuestra idea... en general, vuestras ideas son generalmente un disparate que lo que conducen es a eso. Tú tienes que pedir perdón. Tú eres el que tienes que agachar la cabeza. Nosotros no. Nosotros somos herederos de Thomas Jefferson. Herederos ideológicos, quiero decir. Somos herederos de los pioneros norteamericanos. Somos herederos de lo mejor del liberalismo español. Pero ¿qué cojones voy a tener yo que agachar la cabeza? Ese orgullo se tiene que recuperar. Y se acabaron los complejos. Y esto hay que empezar diciéndoselo a los del Partido Popular y a los de Ciudadanos. Si de verdad sois liberales o os autodenomináis así, recuperad el orgullo de decirlo. Y señaladles con el dedo. Caballerete, donde se aplica eso que usted dice, la gente se muere de hambre. Sin miedo ninguno. Y si los impuestos fueran la solución, mejor. Si el Estado fuera la solución, Corea del Norte debería ser el paraíso en la tierra, los campos elíseos. ¿No se da cuenta que cada vez que sube un punto el gasto público nos arruinamos más? Que no es que yo me lo invente, que es un hecho. Ustedes hablan de los trabajadores y de cómo les importan los trabajadores, pero a ver, si ustedes no quieren que baje el gasto público, que el gasto público no es dinero que crece de los árboles, sino que sale del bolsillo de los trabajadores. No, nosotros queremos que haya más gasto público. Bueno, entonces no les importa mucho los trabajadores. Y gasto público son los jubilados. El gasto público se paga con el dinero de los contribuyentes, sí, porque el Estado no genera riqueza, no crea riqueza. No, bueno, entonces no me parece que no les importa mucho no, pero ¿sabes qué pasa? El gasto público, jubilados gasto público, educación es gasto público, hospitales es gasto público. Siendo socialista, a ver, tu ideología es que la principal enemiga de los trabajadores. No te olvides que en Cuba tenían la SUMAP, que eran las unidades militares donde tenían campos de trabajo forzado. En la Unión Soviética tenían los gulags. Entonces a mí, con esa cuestión tienen un nivel educacional e distribución de la riqueza que no tenemos acá. Por eso la gente se muere de hambre y los médicos no se mueven de hambre. Los médicos están manejando taxis y las mujeres que estudiaron probablemente ingeniería se están prostituyendo en la calle por un jabón. En todo el mundo los médicos cubanos son los más prestigiosos del mundo, los médicos cubanos. Y por eso el pueblo argentino y todos los pueblos del continente valoran a Fidel Castro y valoran al Che Guevara. Está bien, bueno, pero bueno, vos no lo podés decir. Yo sí no voy a pedir. A ver, no, y en general, no hay atajos y no hay soluciones mágicas para todos los problemas que hay y que evidentemente están y que hay que resolver. Y la cuestión acá es que planteemos esto como dos modelos de país a seguir que son distintos y que los podemos debatir. Yo siempre digo, por ahí podemos empezar planteando o imaginando dos listas de países distintas, una lista A con países, por ejemplo, como Suiza, Nueva Zelanda, Chile, países como Estados Unidos, y una lista B con países como Venezuela. Como sociedad para ser parecidos a los suizos, bueno, a los suecos. pero la lista, pero vamos, nos íbamos acercando hacia otros países que están en la lista B. Hablaba en la lista A de Chile, pero en la lista B tenemos países como Venezuela, Zimbabue, Cuba, Bolivia, Nicaragua. Bueno, la cuestión acá es que a mí me gustaría que ustedes confiesen y que digan la verdad. Si ustedes se tuvieran que mudar, si ustedes tuvieran que mandar a sus hijos a una escuela, si ustedes tuvieran que criar a sus hijos en uno de estos países o abrir una empresa en uno de estos países, si elegirían la lista A o la lista B. Que lo confiesen, nunca lo van a confesar, obviamente. No, de escuela vos tenés que pensar que acá nosotros no nos vamos a ir a ninguna escuela de ningún lado. Y acá hay una nos vamos a quedar en la escuela pública de acá que ustedes van a dejar. Acá hay una diferencia clave, que los países de la lista A se respeta la libertad económica, la libertad política y la libertad individual, y hay un Estado de Derecho. Y en los países de la lista B, donde hay un modelo que muchos de ustedes y muchos de los dirigentes políticos argentinos de la oposición pretenden imponer en la Argentina, tienen modelos que son con populismo, con socialismo, y les recuerdo que el socialismo es una ideología que lamentablemente tuvo que levantar un muro en Berlín para que la gente no se escapara de un sistema tan nefasto como fue el socialismo. Eso es lo que quieren para nuestro país, no sé. Olvidaste las escuelas. Es que para los comunistas y para cualquiera que sigue una ideología de este tipo,
Se trata de una experiencia que va mucho más allá de la política en el sentido que la entendemos habitualmente. De estar en un partido, de militar, cosas, bueno, esa es una experiencia que muchos pueden tener. Aquí se trata de una experiencia muy distinta porque en el fondo es una experiencia religiosa, de fe absoluta, de creencia absoluta y de entrega absoluta. Eso es algo que, por supuesto, que impresiona. La persona totalmente entregada, que se desprende de todo por la causa, por el partido, que se hace una parte, un pedazo del partido. Peligrosa es una persona que llega a funcionar así, es la total alienación. Ese es el militante del partido nazi, del partido del islamismo actual. Son exactamente iguales en ese sentido. Se destruye al individuo para colectivizarlo en este movimiento que después le exige que, en fin, se entregue totalmente, pero también puede matar, puede mentir, puede hacer cualquier cosa en función de eso. Yo lo ejemplifico en el libro con un viaje que hace uno de los principales dirigentes comunistas, muy reivindicado, por supuesto, hoy día, que es Elías Laferte, la primera vez que él va a Moscú. Y como él dice, ir a Moscú era como para un musulmán ir a la Meca, era como para un católico ir al Vaticano. Y él cuenta ahí la experiencia. Yo creo que es muy importante eso porque es difícil entender tanto la entrega de los comunistas como la absoluta incapacidad o falta de toda capacidad de recibir la crítica. El estallido social en Chile, sí, demuestra una cosa que cuando te la diga te va a explotar la cabeza. Que cuando a las personas le empieza a ir mejor en la vida, se lamentan en lugar de felicitarse. Es que es alucinante. Chile empezaba a ir como una moto y brotes socialistas. Los brotes socialistas nacen en épocas de prosperidad, no en épocas de pobreza. Métete en la cabeza esta paradoja. Iba bien la vida en la paz romana augusta y aparecen los esenios. Nos va bien con la revolución industrial y aparece Marx. Va bien las revoluciones liberales y aparece Robespierre. A Venezuela le va genial en los años 80 y aparece Maduro y aparece Chávez. A Chile que va como un tiro y en el 19 los jóvenes empiezan a joder en las estaciones y provocar todo un marasmo en la ciudad. ¿Ves? Lo que ocurre es que el hombre, conforme va subiendo una montaña y cada vez está más alto, también el vértigo a caerse es igualmente más alto. Nos da miedo de perder lo que hemos ganado. Eso es lo que nos pasa. Entonces lo que tenemos que aprendernos es a dejar de ganar lo que hemos ganado y destruir las estaciones de metro y destruirlo todo. No, lo que hay que hacer es aprender a estar en la altura de todo lo que hemos ganado y no tener miedo de perder. Pero tienen miedo de perder porque no lo han ganado por sus propios méritos, sino que sus papaitos se lo han estado dando. Por eso fueron los jóvenes en Chile los que protestaron. ¿Por qué? Porque tuvieron cosas que no se habían merecido, porque no sabían cómo ganársela y tenían miedo de perderla. Y como tenían miedo de perderla, la manera para quitarse ese miedo fue directamente acabar con ella. La manera de no perder un sueldo, un trabajo, es acabar con él. La manera para que tu novia nunca te deje es romper la relación. ¿Te das cuenta de cómo es el ser humano? Bestia hasta decir basta. Estamos hablando de Chile. Yo a veces cuando oigo hablar de la violencia y de las violaciones de los derechos humanos, pienso que estamos hablando de Cuba o que estamos hablando de Venezuela. Hablan por allí de vertederos. Vertederos son las basuras que comen los venezolanos después de estos 20 años de socialismo del siglo XXI. Chile es el país más próspero y más integrador de Sudamérica, el más, al que quisieron meter en el comunismo a principios de los 70 y que sin embargo lleva 30 años creciendo, creando esa clase media de la que han hablado ahora, un país que realmente es un ejemplo y que por eso quieren derribar. No son todo. Lo que estamos hablando es de derribar a un gobierno de un presidente que fue elegido en el 2017 con 10 puntos de ventajas sobre aquellos que ahora quieren derribarlo en la calle. En Chile no ha muerto nadie por decir su opinión ni por protestar pacíficamente. En Chile ha habido unos enfrentamientos brutales contra la policía a la cual se ha querido quemar viva. Se han creado unos ataques de una violencia absolutamente inusitada que tienen mucho que ver con la movilización en contra de las democracias que se está generando desde Cuba y desde Venezuela. Eso es lo que está pasando en Chile, que a la insatisfacción real la están ayudando intervenciones, injerencias de fuera.
y son injerencias comunistas.